Bon vespre, buenas noches, bienvenidos una vez más a esta séptima edición de nuestro ciclo Coralment Coloquios en Línea. Gracias por vuestra presencia. Desde la Coral de la Universitat de les Illes Balears y del Servei d'Activitats Culturals de la misma, iniciamos este ciclo, estas sesiones, sobre todo para conocer la realidad coral de España, intercambios con los diferentes directores y también hablar un poco cómo ha afectado esta triste pandemia del coronavirus en todas las actividades de ensayos, conciertos. Bien, después de las sesiones anteriores, que ya está, repito, es la séptima, que hemos contado con del País Vasco, el director del Orfeón Donostiarra, del El Milagro de Luanco, que yo he bautizado con Marco García de Paz y con Elena Rosso, después con Miguel Ángel García Cañamer del Coro Nacional de España, con Josep Vila, exdirector del Orfeó Català, del Coro de la RTV, etc. Después, en la sesión interesante que tuvimos a cuatro, con cuatro escolanías, Montserrat, El Escorial, Covadonga y Lluc. Y la semana pasada tuvimos a nuestro último invitado, que fue Antonio Abreu, de Tenerife, del Ensamble Vocal Tenerife. Y hoy, antes de dar paso a nuestro invitado, amigo también David Gálvez, Raquel nos dará unos cuantos, no consejos comerciales, pero sí consejos de cómo se desarrolla la sesión. Buenas noches, una vez más. Encantados de que estén aquí. La sesión se graba y para simplemente proteger sus datos no tienen acceso a la cámara ni al micro de momento. Al final de la sesión abriremos micros y cámaras por si alguien quiere hacer alguna pregunta presencialmente. No obstante, pueden ir haciendo todas sus preguntas y consultas, comentarios a través del chat por escrito. Al final, mi compañera leerá todas las preguntas y todos los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Bueno, buena vesprada, que decís en Valencia, a pesar de que ahora estamos en Pamplona. Buena vesprada. Buenas noches, David Gálvez. David, breve presentación tuya para todos nuestros oyentes y videntes en la sesión de hoy, para ya entrar un poco y después encaminar, encauzar la sesión de esta tarde, que espero que será muy interesante, sobre todo porque tú también tienes otra vertiente que no solo es la directorial, sino que es la también compositiva, porque también eres compositor. David, cuando quieras, dinos quién eres y un poco tus raíces, tu formación y cómo has terminado aquí en Pamplona. Buena vesprada, buena tarde, arratsaldeon, que decimos aquí en Pamplona. Bueno, pues yo soy David Gálvez Pintado. Ante todo quiero daros las gracias por la invitación. Me parece una iniciativa fascinante, fantástica, y de verdad estoy muy agradecido a poder estar aquí, Joan, gracias a ti y a la universidad, y espero pues que podamos debatir y arrojar luz o sombras, ¿no?, en lo que sea menester. Bueno, pues yo soy David Gálvez Pintado y soy de Valencia, como bien dice Joan. Y bueno, acabé en Pamplona en el año 2013 porque la Coral de Cámara de Pamplona sacó una plaza y bueno, pues yo concursé, opté a esta plaza y la gané. Y bueno, y estoy aquí desde entonces, ya va para 8 años, ¿no? Mi formación, bueno, pues es una formación en principio aburrida de conservatorio. Quiero decir que me formé en el Conservatorio de Valencia, en dirección coral, evidentemente, en composición, en piano, bueno, pues yo tengo el superior tanto de composición como de dirección coral, pero luego me marché a la Universidad Ferenc Liszt, a la Franz Liszt de Budapest, a hacer dirección orquestal, coral y composición. Y estuve allí, bueno, pues hice el diploma de 3 años
Y bueno, y esa ha sido mi formación académica. Evidentemente, muchos cursos, como la mayoría de mis colegas, y bueno, y seguimos aprendiendo, ¿no? En ese sentido, esto no va a parar, afortunadamente. Bien, dos cuestiones ahora te plantearía. Valencia, es decir, ya sabemos que es cuna de instrumentistas, de cantantes. También hubo una escuela coral, de dirección coral en Valencia, porque hay directores valencianos también. En tus tiempos de estudiante en el conservatorio, ¿había formación directorial? Pues mira, Valencia siempre se dice que es la tierra de la música y no voy a negar yo que no lo sea, pero realmente lo que hay es una red brutal, pues, un tejido social, incluso cultural social, alrededor de la banda, ¿no? De la banda de música, que cada pueblo tiene una o dos bandas de música, en fin, esto es así. Y es verdad, de buenos cantantes, y bueno, sí que es una tierra donde hay, bueno, pues talento musical, como en tantos lugares, ¿no? Pero a nivel de dirección, no sé, no me atrevería a decir que hay una escuela. Sí que ha habido, todos hemos estudiado con el maestro Eduardo Cifre, que seguramente muchos conoceréis. En mi generación, yo fui una de las que todavía estudió con Eduardo Cifre y él fue mi maestro en Valencia. Y luego es verdad que algunos alumnos de Eduardo han generado o han iniciado lo que se puede llamar una escuela, y que me perdonen, además algunos los vais a conocer, Juan Luis Martínez y por supuesto el último invitado que tenéis, a José Ramón Gil Tárrega, buenos amigos, y con los que yo también me formé con ellos, digamos de una manera no académica. Y entre todo ese mare magnum se puede decir que salimos un grupo de directores o de músicos que teníamos afán por dirigir, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de una escuela de dirección, pues como igual se puede hablar en el País Vasco o en Cataluña, pero en Valencia eso no quiere decir que no haya buenos directores ni directoras, faltaría más. No vaya a ser yo quien diga que no. Bien. Y la segunda pregunta, derivada por tu presentación, es la Academia Franz Liszt de Budapest. Es curioso porque, conociendo a Miguel Ángel García Cañamero, director del Coro Nacional de España, también valencià, se fue a estudiar a Budapest. Sí, es decir, curioso, de Valencia, no sé, o teníais allá una sede residencial para estudiantes de Valencia. ¿Por qué? ¿Crees que estuvo de moda Budapest o la Academia Franz Liszt en vuestra época? Pues mira, creo que la respuesta te va a decepcionar. No, mira, yo quería irme fuera. Tenía claro que quería irme fuera porque en España, y comienza ahora, y yo creo que ahora podemos hablar, y afortunadamente los estudiantes de dirección ahora encuentran otro caldo de cultivo, pero en mi época, que no hace tanto, yo necesitaba más formación. Y tenía muy claro que me quería ir fuera. Y yo no me quería ir a Hungría, me quería ir a Alemania o a Suecia, fíjate. Pero era muy caro. Bueno, razón. Sí, era muy caro y entonces me planteé una segunda opción, por si acaso, y marché unos meses antes a la academia a ver cómo funcionaba el mundo coral húngaro. Yo conocía el mundo coral húngaro, sobre todo los coros de niños, bueno, pero claro, lo que allí encontré me fascinó, porque allí realmente se vive la música coral. Allí canta todo el mundo. Es algo muy parecido a lo que pasa aquí en el norte de España, ¿no? Que todo el mundo canta por alguna razón social. Allí el mundo coral estaba muy vinculado incluso a la escuela, digamos, a lo que es la enseñanza reglada, normalizada, no la estrictamente musical, ¿no? Y decidí que me gustaba y que quería hacer las pruebas, y esa fue la razón por la que me quedé allí. No porque realmente fue una decisión totalmente personal, no venía avalada por nada. Lo que queríamos en Valencia era irnos a Alemania o a Suecia, que estaba más de moda por lo de Eric Erikson y tal, ¿no? Pero Budapest tenía tradición como escuela de piano. Muchos valencianos iban allí a estudiar piano, pero no dirección. De hecho, Miguel Ángel y yo éramos los únicos estudiantes de dirección extranjeros, porque la academia solo tenía el departamento abierto para los pianistas. Allí había pianistas de todos los lados, españoles muchísimos, coreanos, japoneses, de todos los lugares del mundo, pero dirección, de hecho no hablaban inglés prácticamente. Allí nos tuvimos que apañar entre el inglés y el húngaro y lo que fuera, ¿no? Y Miguel Ángel
Miguel Ángel es buen amigo y fuimos compañeros en el conservatorio y nos fuimos juntos. Fue una decisión... Es curioso, sí, sí. Él se quería ir y dijo, ¿dónde? Yo dije, yo me voy a Hungría, Miguel Ángel. Dijo, pues yo me voy contigo. Y nos fuimos los dos a la aventura a ver cómo era aquello, nos entusiasmó, nos encantó la profesora Eva Kolar, que fue nuestra maestra. Yo la conocía porque tenía unos discos fantásticos grabados con el coro Monteverdi de Budapest, que había ganado muchos premios. Y claro, cuando descubrimos que nuestra profesora iba a ser ella, pues a mí me dio tuve una especie de ataque de, ¿cómo se llama esto? De Stendhal, ¿no? No podía entender que tanta belleza y que fuera beneficiario de aquella maestría, ¿no? Y esa fue la razón por la que nos fuimos. Pero no había en Budapest en Valencia una tradición. De hecho, el mismo año que estuve en Budapest, José Ramón Tebar, un director valenciano Sí. unos años menor que nosotros, me dijo de irse a Budapest y yo le di pues, todas las referencias y al final él se marchó a Estados Unidos. Pero vamos, si se hubiera iniciado un camino a Budapest, hubiéramos sido Miguel Ángel García Gañamero y yo, que fuimos los que abrimos esa lata y creo que nadie más ha ido a estudiar dirección. Miento, Carla San Martín, una joven directora que la tenía yo en el coro en Valencia y que fue porque yo hablé maravillas y ella cantaba en mi coro, luego fuimos a varios festivales y concursos a Budapest y ella luego fue a estudiar allí, un año. Pero esa fue la razón. Muy bien. Bien, ya tenemos la breve presentación de David y ahora, bueno, aterrizaste, como tú has dicho, sacaste la plaza por el concurso que convocó la Coral de Cámara de Pamplona y desde el 2013 eres el director titular de este coro, de esta coral. Una de las razones por las cuales escogimos tu presencia en este ciclo era porque, si se han fijado con la selección de directores, he intentado plasmar un poco la variedad, no sé, de gran orfeón, coro amateur, coro profesional, y vosotros sois un ejemplo de coro de cámara semiprofesional, profesional, amateur y conjuga todas las... Por eso quiero que me hables ahora un poco de tu coro, cuál es, diríamos brevemente también su historia, qué hacéis, qué no hacéis en la Coral de Cámara de Pamplona. Bueno, pues como bien has dicho, pues que el tejido coral español es muy rico y muy complejo, ¿no? La Coral de Cámara es una institución, no es un coro al uso, es una institución cultural que es referente en Navarra, desde luego, y también en España. Lo que pasa es que llevaba mucho tiempo olvidada. Pero cuando hablo que es una institución, es que no es solo un coro. Nosotros tenemos una escuela coral y tenemos un archivo muy importante. Bueno, hacemos más cosas, ¿no? Que lo que sería, o lo que se puede entender como la acción puramente coral, ¿no? En ese sentido somos una institución importante, muy cercana a ser una fundación. Claro, y esto explica lo que somos, porque somos un coro profesional y a la vez semiprofesional, que también tiene algo de amateur. ¿Y cómo se conjuga esto que has presentado muy bien? Pues dentro del contexto. Los coros profesionales que hay en España básicamente son públicos, están vinculados a alguna institución pública, sea el coro nacional, el coro de televisión, y si no es muy difícil mantener, digamos, un coro profesional, con lo que eso significa, con coralistas profesionales que tienen una nómina que se adscriben a un régimen profesional. Bueno, eso es prácticamente imposible. ¿Qué somos nosotros? Bueno, pues nosotros somos un coro que tiene el 80-85% de la plantilla es profesional, en el sentido de titulación, de cantantes profesionales o de gente que está en formación tanto musical o instrumental como sobre todo cantantes. Cada vez está más especializado. Tenemos ya muy poca gente amateur. La gente amateur que queda son coralistas experimentadísimos que tienen mucha formación y que quedan un poco del tiempo que siguen en la coral, pero digamos que la gente nueva que está entrando, que ha entrado, ya son gente profesional. Y nuestro funcionamiento, claro, es semiprofesional en el aspecto que atañe al coralista. Nuestros coralistas están todo el mundo dado de alta, todo el mundo cobra por los conciertos, pero claro, cobran en una especie de nómina por proyecto, porque no pueden estar en nómina
siempre, ¿no? Pero en cambio nuestro equipo de gestión, de administración, artístico, es puramente profesional. Todo lo que es el aparato de gestión y administración, de gerencia, todo es profesional porque necesitamos que el coro funcione como profesional en ese aspecto, ¿no? Y nuestros coralistas pues hemos logrado una mezcla muy interesante de fidelidad amateur, de lo mejor que tiene el mundo coral amateur, que menos mal que existe, ¿no?, en el mundo, que por eso ha habido un tejido coral en el mundo entero, porque el amateur, la fuerza que tiene, la fidelidad, el arraigo, ¿no?, ese amor al mundo coral, esa disciplina, esa autodisciplina, nosotros lo hemos conseguido mantener en nuestros coralistas. Porque de otra manera, por la coral ha pasado mucha gente que o me pagas o no canto. Y eso no podía ser, eso solo puede ser en un coro profesional que pierde esa esencia, ¿no? Que creo que es muy importante para un coro como nosotros, porque si no, no podríamos resistir. Entonces, en estos momentos somos un coro estable, o una plantilla estable, que ronda alrededor de los 24 miembros, 24 o 30, a veces reducimos un poquito, pero estamos ahí, entre 24 y 30 miembros, que por supuesto todo el mundo cuando hace un concierto está dado de alta, asegurado, cobran lo que puedan, lo que se pueda pagar en el concierto, pero siempre decimos que hacemos el pago digno y a la vez hemos conseguido una fidelidad en el proyecto, porque también al ser profesionales, todos los aspectos profesionales, tanto en la gestión como los artísticos, tratamos de que sean abordados por nuestros coralistas. Nosotros, los solistas nuestros no contratamos solistas externos, muy puntualmente, son nuestros propios cantantes. Nosotros los promocionamos. Nuestros pianistas, pues si pueden, son nuestros cantantes, si son pianistas. Lo mismo pasa con los organistas, los musicólogos. Tenemos pues el tenor solista de nuestro coro, es un tenor fantástico, es profesional y además es gestor cultural. Bueno, pues también es nuestro gerente. Nuestra escuela coral, pues todos los profesores de la escuela coral son cantantes de la coral. Pues tanto los profesores de canto como los profesores de lenguaje musical, como los directores de los coros, y con eso hemos tejido una red, una pequeña familia, fidelizamos un poco el proyecto y trabajamos en el proyecto, ¿no? Y creemos que es una fórmula muy interesante que nos ha permitido subsistir dentro de este contexto tan complicado, porque claro, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro como tantos coros, porque el propio contexto profesional o digamos industrial, por decirlo de esta manera, no nos permite ser una empresa, porque entonces nos desangraríamos económicamente. Pero a la vez hemos generado una empresa, una productora profesional con la que gestionamos muchas de las producciones que hacemos. Todo este contexto tan complejo, tan grande, nos ha permitido crecer muchísimo. Y creo que nos ha permitido crecer en todos los aspectos, institucionalmente y también a nivel de calidad coral y tener un coro muy competitivo a muchos niveles, ¿no? Sobre todo a niveles de calidad artística y musical. Hay dos aspectos que me gustaría tratar contigo de la Coral de Cámara de Pamplona. Uno de los puntos ya hace tiempo que me había fijado en vuestra historia. Uno es, creo que soy de los coros que habéis intentado hacer arqueología de los compositores olvidados, de compositores, sobre todo de una generación, tal vez, bueno, después tú hablas, pero me gustaría hablar de este tema porque para mí es muy importante, porque muchas veces los coros o tenemos el repertorio estándar, yo digo actualmente un poco light, los americanos o ciertos ingleses, etcétera, y después nos olvidamos de un patrimonio coral español fantástico, ¿eh? Esto me gustaría, este tema del repertorio, de la lucha, del trabajo que habéis hecho con los compositores que yo denomino olvidados. Esto es una cosa. Y después otro tema que me gustaría, porque también me encanta el tema, porque además lo intento también hacer con mis coros, es la escuela coral. Es decir, que vuestro coro tenga una escuela coral. Háblanos de vuestro coro infantil y también de vuestro coro juvenil. Es decir, hay dos preguntas: los compositores, el patrimonio, lo que has dicho tú, tenéis un archivo importante y es gracias a este credo artístico de potenciar los compositores del momento
y, bueno, y así tener un archivo impresionante. Y después la parte, diríamos, coral, de escuela coral. Vale, pues sí, mira, esto es capital en nuestra historia y la coral, claro, nace en el año 46, por cierto que este año cumplimos 75 años. Y nace en el año 46, justo en el año de la muerte de Falla, que es un dato muy interesante, porque cuando la coral nace con el objetivo de hacer música de cámara, que no se hacía en Navarra y en España prácticamente música coral de cámara, y nace con el objetivo de hacer música antigua. Pero muy pronto Luis Morondo, el fundador, se da cuenta, claro, crea un instrumento buenísimo. La coral de los años 50, 60 fue catalogada como el mejor coro del mundo. Y vamos, no lo digo... Luego os pasaré un enlace muy interesante, si os interesa, pasaré a todos los asistentes para que conozcan un poco, porque realmente la coral fue una herramienta única en el mundo. Y lo digo de verdad, no es para nada alardear, es algo que es parte de la historia de la música española que se olvidó, como estos compositores. ¿Qué hace Luis Morondo? Pues se vincula a estos compositores, porque estos compositores de esta época, sobre todo Fernando Remacha y Dúo Vital, Arturo de Vital, el cántabro, ellos están muy vinculados a Morondo y descubren en la coral un instrumento fantástico para desarrollar una música coral propia, de verdad. No una música coral amateur, sino una música coral como lenguaje, que igual que hacían música de cámara para quinteto, cuarteto de cuerda o quinteto, el que fuera, ellos hacen una música coral muy interesante. Y la coral crea un género, que es el género de la música coral de cámara. Halfter. Se empiezan a sumar los compositores alrededor de Remacha. Claro, Remacha es una figura relevantísima en la historia de la música española y muy olvidada. Remacha se marcha a Francia y no llega con el franquismo y vuelve a Tudela y se esconde en la ferretería familiar y guarda durante muchísimos años un exilio interior. El hombre trabajaba en la ferretería mientras se comunicaba con sus otros compañeros del grupo de los 8, que es un grupo importantísimo. Recordemos, Salvador Bacarice o Julián Bautista, principalmente, hay muchos otros, ¿no? Toda esta gente se tiene que exiliar porque encima están muy vinculados a la República, son republicanos, algunos de ellos, Remacha era más discreto, pero Julián Bautista fue director de música cuando la capital de la República se traslada a Valencia. Entonces, claro, cuando llega el franquismo, estos compositores están absolutamente señalados. Y Luis Morondo, a través de la coral, empieza a encargarles obra. Les empieza a encargar obra a Remacha. Y Remacha se pone en contacto con Bacarice, que era amigo suyo que estaba exiliado en Francia. A través de ellos se empieza a tejer una red de compositores que empiezan a escribir para la coral de cámara de Pamplona. Estamos hablando de Joaquín Rodrigo, de Óscar Esplá, de Ernesto y Rodolfo Halfter, de Julián Bautista, de Salvador Bacarice, de Fernando Remacha, del propio, ya lo he dicho, de Dúo Vital, de Eduardo Grau en Argentina, de Legarda, y comienzan a escribir Paul Arma, La viuda de Bela Bartók, Stravinsky. Bueno, es una cosa demencial. Heitor Villalobos. Al final es una cosa brutal lo que ocurre con la coral. ¿Y qué pasa? Que además la coral, como viaja mucho, lleva las obras de estos compositores olvidados y estrena estas obras de estos compositores en todo el mundo, porque la coral viaja por todo el mundo. Y además utiliza la carta blanca que tenía para establecer relaciones entre las familias. Pues dentro, por ejemplo, en las partituras habían cartas escritas detrás, pues de la familia Remacha, la familia Bacarice. Claro, todo esto nosotros lo olvidamos en los años 70, 80, cuando muere Luis Morondo. La coral inicia otros proyectos y todo esto se olvida. Y cuando yo llego a la coral y descubro debajo de una alfombra, por decirlo de alguna manera, todo esto no me lo podía creer, Joan, no me lo podía creer. Digo, pero esto es el eslabón perdido. Parece que no ha habido música coral en España, ¿no? Solo piezas sueltas. Ahí tenemos al compositor leonés, ¿no? A Ángel Barja. Piezas sueltas, pero realmente hay un eslabón que enlaza con Falla y que enlaza con la generación de los años 50, que va directamente a Luis de Pablo y a González Acilu. Y la coral establece esa relación porque sigue el contacto con estos compositores en vida
continúa con su obra con la muerte de estos compositores y los enlaza con las nuevas generaciones de los 60 y los 70, con Leonardo Balada, con Tomás Marco, con Teresa Catalán. Entonces, es una labor fantástica y es una labor que debemos hacer. Muchas veces me dicen, ¿pero por qué no estrenáis? ¿Podéis hacer música de aquí y allá? Y digo, sí, claro que podemos, pero es que tenemos tanto por hacer, tanta obra por rescatar y hemos descubierto tesoros. Por ejemplo, descubrimos que Julián Bautista, que en mi opinión es uno de los compositores más importantes del siglo XX español, tiene una sola obra coral. Tomás Marco me habló de ella en el 2013. Me dijo, mira, David, la obra que tiene Julián Bautista es El romance del rey Rodrigo. En mi opinión, me dijo Tomás Marco, es la mejor obra coral a capela del siglo XX. Bueno, me hice con ella, me la llevó de Argentina, porque él se exilió a Argentina. Esto es un ejemplo para que veáis todos un poco esto, ¿no? La importancia. Él se exilió a Argentina, estaba allí en Ricordi, me llegó una partitura llena de moho que se me deshace, y cuando vi la obra me pareció una obra maestra. Bueno, pues años después descubrimos que Julián Bautista había tenido relación con la coral a través de Remacha y que la coral le encargó una obra y que él se puso a escribirla en una carta que se conserva en la Biblioteca Nacional. Hay otra carta, porque solo se conservan 2 cartas, en la que dice, parece ser que al maestro Morondo no le ha gustado mi obra, ¿qué le vamos a hacer? Y nunca cantó la coral. Bueno, resulta que esa obra era El romance del rey Rodrigo. La única obra coral que tiene. Nosotros, bueno, pues le tuvimos que hacer los honores a Bautista y en el año 19 se la estrenamos por fin. Es una obra magnífica. Claro, las razones por las que esa obra no se estrena son muchas, son todo hipótesis. Quizá no le encajaba a Morondo por duración, es una obra que dura unos 25 minutos, es una cantata a capela muy compleja, pero también tiene una temática política contra el franquismo. Y aunque la coral era una coral, desde luego, nada sospechosa de ser franquista, estaba en el punto de mira del régimen y no se atrevió, es una de las hipótesis que se manejan en ese momento, en los años 50, en el 56, la coral a estrenar una obra de un hombre que había sido además el director de cultura de la República, ¿no? Bueno, hay muchas historias diferentes que atañen a estas obras y vamos descubriendo poco a poco y claro, y vamos rescatándolas, desempolvándolas, estrenándolas, difundiéndolas, grabándolas, llevándolas al Archivo General de Navarra para que las conserven y bueno, y esa es una labor que tenemos que hacer y todavía nos queda mucho. Este año vamos a estrenar en España Los cantares de los pajes de la nao, que es una obra de Eduardo Grau que escribió y que luego hizo una versión para la coral, cuando la coral fue argentina, y está dedicada a Falla. En fin, como ves, en trabajo podría no parar de hablar de este tema. Es que, y perdona, me alegro muchísimo porque el tema que estás tratando ahora para mí es fundamental y es de un desconocimiento general a nivel de profesionales, de directores de coro, de músicos y tal, que es necesario ponerlo al día. Por eso me interesaba tanto vuestra labor, o la labor de la Coral de Cámara de Pamplona. Piensa que lo que has comentado tú es la historia de la música española del siglo XX, el grupo de la República, como lo definió, o la generación de la República, como lo definió Adolfo Salazar, o el grupo de Barcelona, que decían el grupo de Barcelona, curiosamente, el grupo de Barcelona, capitaneado o inicialmente por un mallorquín, Baltasar Samper, el compositor Baltasar Samper, y un alicantino, Óscar Esplá, ¿me explico? Es que todos los nombres de estas generaciones, tanto del grupo de Madrid, también de la generación que ya has citado, los más importantes, como el grupo de Barcelona, esto es la historia del siglo XX. Y en general, los coros en España no interpretan música de estos compositores. Por eso aplaudo, felicito la labor que estáis haciendo la Coral de Cámara de Pamplona. Háblame, por favor, bueno, tal vez volveremos con el tema de los compositores y eso, brevemente también de vuestra escuela coral, que esto también es muy importante, la formación. Sí, pues nuestra escuela coral es una escuela muy interesante porque no es una escuela coral al uso. Nosotros somos una institución, como decía al principio, y somos patrimoniales. La coral, si alguien conoce un poco la historia de la coral, como dije, fue un coro muy famoso porque tenía una particularidad, que era el sonido.
de la coral. De hecho, se está iniciando una tesis que van a llevar en la Universidad Pública de Navarra sobre el sonido de la coral. La coral genera un sonido entubado, que hoy en día sería impensable. Pero bueno, esto es otro tema a tratar, ¿no? Lo importante es que tenía una personalidad sonora. Y nosotros somos un coro que ha intentado respetar las raíces de la coral, tanto en los compositores como en el patrimonio que asesoramos de partituras y de repertorio, como en el sonido. Y claro, ya no cantamos como antes, ni nos lo podemos permitir, pero somos un coro que, si nos escucháis, nosotros trabajamos el empaste desde otro punto de vista. Es decir, la filosofía de la coral, y no me estoy yendo por las ramas, ahora entenderéis, la filosofía de la coral es lograr el empaste y la homogeneidad desde la calidad de las voces. Es decir, a mí me importa mucho la calidad individual de las voces. Somos un coro muy lírico, de voces muy grandes, indomables, pero con mucha personalidad, ¿no? Y desde ese punto de vista el reto es trabajar ese sonido que hace que la coral tenga un sonido muy particular, que puede gustar o no. Nosotros abordamos los repertorios que nos van bien, hay otros que no abordaríamos nunca por nuestro tipo vocal, ¿no? Nuestra manera vocal. Bueno, pues la escuela coral no es una escuela de formación musical, es una escuela de formación vocal y coral. Es decir, nuestros niños y niñas reciben formación musical, evidentemente, en lenguaje musical, y reciben técnica vocal. Es muy importante. Nosotros no queremos que nuestros niños canten de una manera, bueno, como se suele cantar a veces en las escuelas, ¿no? Que solo es cantera. No, somos muy, muy pesados con esto y muy, muy obsesivos. Los niños tienen que aprender a cantar de una manera parecida a como se canta en la coral, de una manera lírica. Claro, son niños y son niñas, pero les formamos de una manera muy particular en la manera de cantar. Y nuestros coros infantiles, y sobre todo el coro juvenil, es un coro que, por ejemplo, siempre decimos, primero que canten y luego que bailen, ¿no? Siempre decimos esto, primero cantar y luego ya bailarán si tienen que bailar. Es que somos aburridos, pues seremos aburridos, pero la formación vocal es muy importante. Entonces, digamos que está enfocado a mantener ese espíritu, esa personalidad sonora, vocal de la coral. Muchas veces nos dicen, es que a mi hijo no le enseñas instrumento en la escuela. No, es que esto es una escuela coral. Entonces, aprenden los fundamentos del canto de la coral, nuestro sonido, pero también los fundamentos corales, cómo cantar en un coro, ¿no? Es muy importante, es una filosofía que llevamos a gala. Y entonces tenemos 3 grupos, los chiquis, pequeñitos del todo, que entran desde 3 años incluso, de 3 años hasta 7. Ahí están mis peques, que acaban ya este año, ellos tienen 7. Y luego pasan, digamos, ya al coro juvenil, al coro infantil. El coro infantil es de 7 a 12 años, y luego el coro juvenil, que es de 13 a 18. Nos falta el eslabón, porque es una escuela bastante joven, lleva 7 años, nos falta el eslabón entre el coro juvenil y la coral. Hemos tenido ya algún experimento de alguna chica, sobre todo, que ya ha pasado al coro como refuerzo, como apoyo a la coral adulta, por decirlo de alguna manera. Bueno, alguna ha salido, alguna se queda en el mundo coral, otra se va al pop. Por ejemplo, esta chica Anne Lukin, que algunos la conocerán, que ha salido en OT, Operación Triunfo y tal, pues ella se formó en la coral. En fin, somos una cantidad de cantantes, ¿no? Algunos nos salen rana, que se van por el pop o por otros menesteres, y otros se quedarán. Pero sí que es importante que somos una escuela que fomenta, está anclada a la filosofía de la coral. Porque en ese sentido no perdemos de vista nuestra visión, que es de una institución musical que tiene una serie de preceptos que tenemos que mantener, ¿no? Y esa es un poco la filosofía de la escuela. Ya que has hablado ahora de la formación vocal coral de vuestra escuela, antes has hablado de la peculiaridad del sonido entubado, entendido yo, del coro de la coral de Cámara de Pamplona. De la antigua coral. Nosotros de la antigua coral. Mi pregunta es, ¿puede responder esto históricamente o más recientemente, condiciones de la naturaleza navarra del norte de España que tiene un tipo de voces más grandes, más pequeñas, más agudas, más graves? El otro día, en el otro coloquio que tuvimos con Antonio Abreu, hablamos de la particularidad de la naturaleza, de las voces canarias y tal y cual. Y efectivamente, yo creo que cada región. ¿Qué dirías tú? Navarra tiene un sonido vocal particular, especial. Como los espárragos que dicen aquí, cojonudo.
A ver, antes lo he dicho, son indomables. Aquí se canta mucho, como en Euskadi, mucho, mucho. Y la gente canta a pleno pulmón. Aquí hay unas voces que yo no había oído en mi vida. Unas voces espectaculares. Claro, Luis Morondo fue muy inteligente. El Orfeón pamplonés, el Orfeón de Donostiarra, son coros muy rotundos, ¿no? Mi propia coral es muy rotunda. Ya te digo que son a veces un caballo desbocado. Y mi reto es domarlos desde su propia fiereza, ¿no? Yo creo que Morondo lo que hace es... Bueno, Morondo tiene unas voces brutales, ¿no? Tanto es así que él lo que hace es que les obliga a pasar por un tamiz, por el aro, y les obliga a intubar, porque con esto lo que logra es, bueno, pues controlarlos al máximo. Claro, para hacer polifonía hoy nos chirría mucho, ¿no? Podréis escuchar, luego os puedo pasar enlaces, está en YouTube, en Spotify hay muchos enlaces de la coral antigua, es muy interesante escuchar ese sonido, pero eran muy efectivos para la música contemporánea, porque era muy instrumental. Y de hecho lo que hace Morondo es que prácticamente, que esto también sería hoy en día anatema, igual que sonido entubado, arregla todas las obras de los compositores y se las lleva a su terreno. Las obras de Stravinsky, que introduce por primera vez en España, las arregla para que todo el coro cante con boca cerrada o con U, de manera que sea muy instrumental. Eso sí, cuando a los solistas les da rienda suelta, les deja cantar como quieran. Entonces, de repente te encuentras al tenor Julián Olaz, que era un tenor espectacular, con una voz de estas de Navarro, franca, adelante, con metal, que cuando canta en el grupo pasa desapercibido. Pero cuando tiene que cantar un solo, dices, Mater Santísima, ¿no? ¿Qué es esto? Y yo creo que tienes razón, responde a ese control de estas voces tan grandes que hay aquí y esta manera de cantar. Aquí se canta con todo. Aquí se canta después de comer, ya no digo más. Y de beber, pues se canta con todo. Seguimos. Una de las razones de este ciclo Coralment, Coloquios en línea, fue el tema de la pandemia. ¿Nos podrías decir cómo os ha afectado la pandemia durante y ahora y futuro inmediato? ¿Cómo ves el tema? ¿Qué ha pasado con la pandemia en vuestro coro? Bueno, pues ya te puedes imaginar. Nosotros paramos en marzo, muy pronto, y estuvimos dándole vueltas a cómo comenzar, como todos. Y en mayo decidimos, del año pasado, comenzar ensayos, pero lo bueno de nuestro coro es que tengo gente solista muy interesante, entonces yo puedo hacer pequeños ensembles. Y empezamos a trabajar repertorios de pequeños ensembles para cumplir un poco los compromisos que teníamos, porque se nos empezaron a caer los compromisos, pero había algunos que podíamos salvar pues con cuartetos, sextetos, y bueno, eso nos daba un poquito más de seguridad. Pero no tuvimos una actividad coral, porque se cayó y porque tampoco hicimos ensayos. Cuando nos atrevimos a hacer ensayos, porque tuvimos algún compromiso, tuvimos además un contagio masivo en un ensayo, nos contagiamos 10 compañeros y para nosotros fue un drama porque nos afectó mucho anímicamente, mucho. De salud también nos afectó, evidentemente, pero anímicamente nos ha costado recuperarnos. Y realmente hemos estado en una especie de latencia, de hibernación, hasta hace muy poco. Hasta que empezó el 2021, hemos estado sin hacer prácticamente nada, sí haciendo mucho trabajo administrativo y artístico, preparando los proyectos, el aniversario, pero sin trabajar con el coro, lo cual, bueno, nos ha debilitado. Ahora hemos tenido un par de conciertos que venían arrastrados del año pasado, con un repertorio que ya conocíamos, afortunadamente, que nos ha permitido con muy pocos ensayos podernos recuperar, pero yo noto que el coro le falta forma física, forma coral, ¿no? Y de hecho, el lunes vamos a comenzar ya. Muy poco a poco, con ensayos seccionales, porque tenemos un proyecto muy grande por delante, en el aniversario hemos de comenzar. Y bueno, pues nos estamos gastando el dinero en hacernos pruebas PCR y en hacernos test de antígenos para poder hacer ensayos y conciertos con calidad. Entendemos que es muy importante, lo debemos hacer porque si no vamos a estar parados. Es una de las ventajas que creo que tenemos, que no tienen otros coros, y yo lo entiendo, los coros amateurs ahí sufren mucho más, pero nosotros no nos hemos atrevido a ensayar porque realmente nos afectó y tengo mucho compañero y compañera que todavía está anímicamente muy tocado, no se atreven y bueno, poco a poco vamos recuperando el pulso con la sociedad, ¿no? Pero ya te digo que vamos siempre con test de antígenos, pruebas PCRs, porque eso nos asegura un poco pues
pues poder ensayar y sobre todo hacer los conciertos con cierta tranquilidad. Pero nos ha afectado mucho, sí. No hemos hecho ensayos, no hicimos actividad virtual, más que una iniciativa de cantar una horita que les gusta a los chicos y a las chicas, pero no hicimos. Hemos estado muy en contacto, eso sí, muy en contacto, llamándonos mucho. Hemos hecho Zoom, hemos estado dando noticias continuamente, la coral hemos firmado convenios, hemos estado muy activos a nivel institucional, pero a nivel coral no. Eso nos ha mantenido un poco esperanzados, pero tengo que reconocer que estamos todos con muchas ganas y un poco desanimados. Tenemos muchas ganas de comenzar. Yo creo que comenzar a cantar, el concierto que hicimos el otro día en Bilbao fue una maravilla, fue retomar, encontrarnos otra vez con el espíritu coral, ¿no? Es necesario, necesitamos los coros volver, ¿no? O sea, vosotros pues fuisteis de los coros en España que, bueno, tuvisteis mala suerte con el tema de la pandemia, y esto os ha afectado, y esto no lo sabía, es decir, ha sido que... Nosotros... Perdón. No, digo que es normal que os haya afectado porque en general en España no ha habido demasiados contagios en los coros. Y pregunta, ¿y ahora que habéis empezado, o que empezaréis, has dicho el lunes, no sé, me parece que sí. ¿Tenéis condiciones? ¿Vosotros cantáis con mascarilla? Sí, mira, nosotros ¿Qué modelo? Cuando nosotros nos contagiamos, que fue en octubre, el 22 de octubre del año 20, nos contagiamos. Nosotros cumplimos todas las medidas de seguridad, todas absolutamente, todas las recomendadas y más, porque además nosotros con la Federación de Navarra de Coros estuvimos trabajando con ellos en el protocolo oficial que se ha estandarizado, es decir, que hemos sido muy cautelosos. Pero mira, tuvimos un superpropagador y nos contagiamos. Y es verdad que en esa época estábamos con mascarillas de tela. Es verdad que en esa época estábamos, yo creo que no fuimos descuidados, pero vas aprendiendo. Aprendimos a golpes, ¿no? Ahora estamos con FFP2 en los ensayos. Pero como te digo, ahora, por ejemplo, en Bilbao hicimos conciertos sin mascarilla porque nos hicimos todos PCRs y pruebas de antígeno. Entonces... Sin mascarilla. Entonces hablamos con la organización, nos permitió, porque claro, íbamos, para ese momento estábamos todos asegurados, porque nos hicimos la prueba exclusiva para esas horas y después ya no. Entonces los ensayos evidentemente lo hacemos con FFP2, si podemos con esa y encima una de estas azules, que no sé cómo se llaman. Quirúrgicas. Y guardamos la distancia de seguridad, ventilación, espacios abiertos, grandes y tal. Y con poca gente, eso también nos permite trabajar con poca gente. Yo hago ensayos breves, paramos, aireamos, tenemos una máquina de ozono, en fin, tenemos todas las medidas que os podéis imaginar, pero aún así nos contagiamos. Y claro, eso nos dejó muy tocados, Joan, porque claro, dijimos, si tomando todas las medidas nos hemos contagiado, hablamos con los sindicatos de líricos, hablamos con el ministerio para decir, porque en esa época todavía no se acababa de tener muy claro que si el contagio era por aerosoles o era por contacto. Evidentemente, los aerosoles y en nuestra profesión es de riesgo y nosotros no quisimos taparlo, porque muchos coros lo han tapado y lo entendemos, pero nosotros no quisimos taparlo, lo hicimos público, porque queríamos que todo el mundo tuviera mucho cuidado, ¿no? Y yo con amigos míos que estaban ensayando de coros amateurs les decía, no hagáis locuras, es que a nosotros nos ha pasado, el riesgo existe, ¿no? Existe, entonces, cuidado. La verdad es que nos tocó de lleno. Importante, ¿eh? Mira, esta diversidad de los coros y lo que os ha pasado. Ahora, celebro de que lo hicierais público, es decir, no hay que esconder, porque era un ejemplo para los otros, es decir, de prevención, de cautela, de seguridad y tal. Siguiendo, porque a ver si ya llevamos tiempo, 3/4. David, me gustaría hablar del David compositor. Que también, bueno, ya hemos tocado un poco el tema, está relacionado con la persona David compositor y también con tu compromiso con la música contemporánea en general. Sí. A ver, David. Sí, bueno, pues qué bien que tengas interés. No todo el mundo tiene interés en mi figura como compositor. No, está bastante eclipsada por mi faceta como director. Yo desde que estoy aquí vivo por y para el proyecto de la Coral de Cámara.
Y tampoco soy un compositor un poco ácrata, en el sentido en que nunca me ha preocupado vivir de la composición. Compongo porque me encanta, tengo esa pulsión desde pequeño. Tengo mis obras que componía desde que era bien pequeñito, que son una tontería, pero tengo esa pulsión. Y bueno, cuando yo descubrí pues a los 16 años el mundo coral, porque lo descubrí bastante tarde en realidad, me fascinó. Y bueno, casi toda mi faceta como compositor está vinculada al mundo coral, ¿no? A la música coral. Y bueno, pues he escrito bastante, he tenido la suerte de que me estrenen, pero bueno, también he escrito para orquesta, para grupo de cámara, sobre todo escribo mucho para coro y música teatral. Mucha música vinculada, me gusta mucho la música teatral. Yo creo que eso sí que me viene de familia. Mi familia eran unos titiriteros de pro. Me dice, ¿de dónde viene tu faceta músico? Digo, mi faceta músico no lo sé, pero titiritera sí. Y mi amor por la música teatral es muchísima y me encanta la música teatral. No tanto la ópera, que me encanta, sino pues la ópera de cámara, la música incidental. Y tengo mucha música y escribo mucho. Y la verdad, pues para música coral he escrito mucho, me han estrenado, he tenido suerte, pues con mis coros. Yo no soy un compositor de estos de obligar a mis coros a hacer música. De hecho, la Coral de Cámara de Pamplona no ha cantado una obra mía hasta el año pasado. Imagínate. Sí. No, porque yo soy pudoroso para eso. Hay mejor música que la mía y no impongo eso, no tengo esa necesidad, ¿no? Pero sí, tengo esa pulsión de componer. Yo pensaba, fíjate, que desde que estoy aquí no había compuesto, pero el otro día eché la vista atrás y dije, pues sí que he hecho, sí. Pues me encargaron una ópera para niños. Bueno, pues me muevo un poco por ahí y en ese sentido tengo mucha libertad de pensamiento y de creación. No soy para nada un compositor arraigado a una fórmula, ni soy un fundamentalista vanguardista. De hecho, no me siento cómodo. Cuando me han hecho algún encargo de esos, o lo he hecho sufriendo mucho o directamente les he dicho, mira, no lo hago, no me gusta. Y bueno, pues soy un compositor bastante tonal. Algunos me dicen que, bueno, bastante punzante, pero bueno, me gusta mucho la música modal, la música vocal, y en ese sentido, pues esa es mi faceta. Quien quiera conocerme, tengo poca cosa colgada por ahí, pero algo hay. Y de hecho ahora estoy escribiendo un encargo que me han hecho de una música teatral, de un misterio que hay aquí, Misterio de Obanos, que se llama Misterio de Guillem y Felicia, que es una obra música teatral medieval que se musicó en los años 60. Me han hecho el encargo y lo voy a grabar con la Coral y con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Y bueno, pues me hace mucha ilusión y trabajo de tanto en tanto. Como no tengo presión, no me es ya lo diré, un problema. Lo hago con gusto y con placer. Y ya está. O sea, que mi faceta en ese sentido es terapéutica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ya que con tu faceta de compositor, ¿cómo ves el panorama de la composición coral actualmente? Lo digo porque ya que tienes la suerte de ser el director de la Coral de Cámara de Pamplona, que en su momento fue una coral provocadora de la composición, de implicar a los compositores de la época, a los grandes compositores de la época, estos compositores que he dicho olvidados. Ahora tú que estás en esta situación en el siglo XXI, ¿cómo ves la música coral, la oferta de música coral en España? Bueno, a ver, yo creo que hay música coral muy buena. A ver, pasa que el mundo coral es todavía muy amateur en muchas cosas. Y antes has hablado de esta música, con todos los respetos, blanda. Y claro, pasamos de esto blando, entre comillas, asumible por los coros, a una música inabordable, ¿no? Hay música coral de una calidad inmensa, pero terriblemente difícil, que no, en teoría parece no adecuarse a la supuesta calidad de los coros, del grueso de los coros en España. Pero yo creo que hay una música coral de calidad que se puede hacer y los coros, hay coros de cámara y coros grandes y coros de mujeres infantiles de gran calidad en España que deberían atreverse, y esto es un alegato a los compositores, pero también a los directores y directoras, a encargar música y programar música que estuviera un poco más alejada de estos preceptos cómodos, y espero que nadie se moleste, y mucho más cercana a unos preceptos, no digo intelectuales, pero sí más personales, donde estos compositores
y compositoras tienen mucho que decir y no se hace, ¿no? Entonces yo creo que se queda esa música a mitad de camino. Hay música coral muy buena que no se hace, como bien has dicho, y luego veo que los compositores, lo digo porque nosotros teníamos un premio de composición, o lo hacen muy fácil para que los coros siempre es premio de composición, asumible por un coro amateur. Y yo digo, ¿y qué es asumible por un coro amateur? Es que al final nos estamos derivando a una música que tiene un pensamiento un poco pobre o un poco cómodo. Y yo creo que los compositores deberíamos ser más exigentes y los directores también, porque podemos escribir una música coral diferente, que está a mitad, en medio camino, y se puede hacer algo interesante, que tenga un lenguaje propio, que nos lleve a confrontaciones estéticas. ¿Por qué no? Que no todo sea lo fácil, entre comillas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es un tema que quiero tocar en profundidad porque igual no quiero herir susceptibilidades, pero yo, por ejemplo, como programador de mi coro lo tengo clarísimo. Yo sé lo que mi coro puede cantar y debe cantar, porque creo que es lo que tiene que ser. No me cierra nada, pero... Ya. No. Bueno, yo antes he hablado de la música esta light que gusta tanto y tal, sobre todo que procede de América o también de Inglaterra, bueno, anglosajón. Está muy bien, pero se puede hacer también otra música y se debería. Exacto. Mira, cuando tú hablas de esta música que Luis Morondo provocó los compositores de aquella época y tal, nosotros tenemos un ejemplo en Mallorca que era Joan María Tomàs, un compositor, Joan María Tomàs, de la época, bueno, antes de la Guerra Civil y de la posguerra civil, amigo de Manuel de Falla y tal, pero que es de esta generación de compositores que poco se atreven a hacer su música, porque es música no light, es dificultosa, pero es música inteligente, es decir, que has hablado de la inteligencia. David, porque ya el tiempo va corriendo y veo que hay un chat de preguntas que tal vez tendremos que comentar. Tu presencia en jurados, director invitado, ¿cómo ves el mundo tanto aquí como en el extranjero y tal? ¿Cuál es tu experiencia? Pues mira, hace tiempo que no voy, porque ya te digo, desde que entré en la coral tenía que sacar un proyecto adelante muy complejo y me dediqué en cuerpo y alma. Ahora me voy soltando y la verdad es que hace tiempo que estoy desconectado. El año pasado pude estar de jurado en el concurso de composición de la Federación de Navarra de Coros. Pero bueno, hace tiempo que no estoy, pero es lo que digo, yo creo que en España han crecido mucho los coros. Y han crecido para bien. Y tenemos ejemplos de grandes directores, de muy buenos compositores. Yo creo que tenemos buena salud, pero hace falta alguna herramienta más para crecer. Creo que todavía en Europa nos lleva mucha delantera. Nos lleva mucha delantera tanto a nivel de calidad como a nivel de repertorio, a nivel técnico, pero estamos cerca. Yo, por ejemplo, creo que en España, en las últimas generaciones de directores, hay directores y directoras fantásticos. Gente muy formada, que ellos y ellas son los que van a hacer los coros. Porque no nos equivoquemos, tenemos que hacer coros. Los directores tenemos que coger los coros por los cuernos, amateur, y sacar el máximo rendimiento. Y yo creo que vienen muy formados, ¿eh? Yo soy muy esperanzado. Falta formación todavía académica. Navarra no tiene formación académica en dirección. ¿Te lo puedes creer? El conservatorio no tiene dirección coral ni orquestal. Es una pena. Los directores en Navarra se forman fuera, no pueden formarse aquí. Entonces, creo que todavía falta esa herramienta, falta ese tejido, pero desde luego los coros, a pesar de eso, han crecido mucho, ¿no? Los compositores, y creo que estamos en una buena disposición para arrancar, pero hace falta la energía de los directores, que muchas veces estamos solos, ¿no? Eso es así. Y los coros. Se ha visto ahora con la pandemia. Es que puede que haya muchos que desaparezcan. Es que falta todo ese caldo, falta ese sustento, ¿no? Y última pregunta por mi parte. Hablas estoy totalmente de acuerdo, sube una generación de directores formadísimos, espectacular. Pero a lo largo de estas sesiones se ha comentado que tal vez faltan coralistas. Es decir, hay plantel de coros de niños, coros jóvenes. Por ejemplo, hay gente que se queja que los coros infantiles cada vez
cuidado, cuando digo coros infantiles, con cierta exigencia son los menos. Las escolanías, tal vez hay otras razones también con las escolanías, pero también les falta, no sé, coralistas. ¿Tú qué crees? ¿Vivimos un momento también light de comodidad que lo que supone cantar en un coro amateur es sacrificio, disciplina, solidaridad, anonimato, etcétera? ¿Qué crees? Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Falta eso, faltan coralistas, faltan coralistas. Todos tenemos el mismo problema, encontrar gente implicada y que crea en el mundo coral, ¿no? Que disfrute, que el mundo coral es terapéutico, es social, es muchas cosas. La gente se apunta a muchas opciones. El mundo coral es una de ellas. Es una de las labores que nosotros hacemos en la escuela coral, que vean ese gusto por cantar, que cantar no es, que te ofrece una serie de valores que están implícitos en la sociedad, ¿no? Que yo creo que nos faltan, y tienes toda la razón, Joan, y podríamos extrapolarlo a lo que está pasando en nuestra sociedad. Una sociedad individualista y cómoda. Y cantar en un coro es formar parte del grupo, es ser solidario, es ser empático, y falta. Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, con los colegas, y todos sufrimos ese problema, ¿no? Todos sufrimos ese problema. Enganchar a los coralistas es muy complicado, pero no se trata de engancharlos, se trata de que la música coral tiene esos beneficios y deberíamos hacer algo. Pero por eso te digo que los coros, los directores, muchas veces estamos solos ante el peligro. Necesitamos ese tejido, ¿no? Ese tejido. Es difícil, pero estamos también un poco alejados los unos de los otros, competimos, no sé. Creo que debemos hacer algo más, sinceramente. Bien, Jara, del Servei d'Activitats Culturals. Vamos a ver porque... hola, Jara. Hola. Veo que hay bastantes... Bueno, yo no los he leído porque yo estoy atento al magisterio de David. Si quieres podemos empezar con el chat de cuestiones, preguntas o... no sé. ¿Empezamos? Hay dos preguntas relacionadas. Una de Marisa Roca, que es mezzosoprano mallorquina, que también es profesora de canto, que dice: buenas noches, como profesora de canto me parece muy interesante el hecho de que cada cantante pueda seguir evolucionando y progresando en el crecimiento y desarrollo de su voz en el coro, ya que lo más habitual es que el alumno que ha cursado estudios de canto, sobre todo las voces más grandes, lo pasan mal en los coros porque se ven obligados a cantar siempre con menos voz, y a veces esto supone una fatiga vocal importante. Pues sí, yo lo tengo clarísimo. Es decir, cantar en un coro es concertar. Esto está claro, hay que concertar, y yo no puedo, como director, no puedo permitir que cada uno lleve el asunto por su cuenta. Pero sí trabajamos del concepto al revés, desde la calidad vocal. Yo tengo cantantes muy buenos, profesionales en el coro. Si yo les digo, no, aquí se viene a cantar, a ahogar tu voz, canta sin timbre, pues se van. Me dice, pues ¿para qué? ¿No? Entonces buscamos otro tipo de color. Claro, yo en ese sentido busco un repertorio adecuado. Claro, es evidente, ¿no? Pero el empaste no es solo sacrificar la voz. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho el tipo de emisión. ¿Cómo emiten los cantantes? Pues cada uno emite de una manera. Bueno, tratamos de que la emisión de las vocales, de las consonantes, sea la misma. Tratamos de que el color o que sean complementarios los timbres, de que los armónicos funcionen como complemento. Es decir, el empaste no es conseguir un sonido de sintetizador, en mi opinión. Hay muchos tipos de empaste. Hay coros que pueden funcionar así muy bien y que hacen unos repertorios así magníficos, fenomenal. Pues hace poco escuché a un coro fenomenal que hace la música renacentista desde esos preceptos de la voz plana, maravilloso. Nosotros no tenemos esa naturaleza, decía Joan. Mis voces no son así, ninguna de las 24 es plana. Tengo voces grandes, interesantes, ricas, timbradas, colocadas, y yo he de trabajar desde ahí, ¿no? Y esa es un poco la naturaleza. Por supuesto, son gente súper solidaria, y Joan, que por cierto estaba invitado a venir y va a venir a trabajar con el coro, tenemos muchas ganas, lo va a poder ver. Es un coro muy interesante para según qué repertorios, lo has de domar, pero es gente sacrificada que si yo en un momento determinado le digo a una soprano lírico-dramática que tengo maravillosa que necesito que brille menos, que baje menos o que cante en Balotti con un temperamento más... lo hace. O sea, son gente que sabe que puede hacer, tienen recursos técnicos para poder hacerlo. Y creo que es muy interesante, ¿no? Llevamos trabajando así 7 años, ¿eh? A ver, esto no es flor de un día,
pero sí nos funciona. Es un coro que sorprende, también lo tengo que decir. El sonido del coro es muy rotundo, a veces demasiado. Ahora, por ejemplo, tengo el trabajo, el reto de trabajar un piano interesante, un piano que de verdad sea muy efectivo. Bueno, pues vamos evolucionando y trabajando, pero siempre desde la naturaleza vocal de mis compañeros, ¿no? De mis coralistas. Ara? Pregunta de un director de coro, de Tomeu Kegler Roca, que es director del coro de Atesarón y de la coral polifónica Vox Musicalis, que comenta: buenas noches, David. Esta búsqueda del empaste, respetando los timbres de que dispones, ¿de dónde te viene? No veo que esta práctica sea usual, más bien lo contrario. En pro del empaste se sacrifica mucho el timbre de cada cual. Eso es. Bueno, pues es lo que he dicho ahora. O sea, no me viene de ningún lado. Yo creo que los directores tenemos que observar y escuchar al coro que tenemos, ¿no? Yo si dirigiera otro tipo de coro, seguramente trabajaría otro tipo de empaste. Lo tengo muy claro. Si dijera el coro nacional, pues tiene a lo mejor un tipo de emisión parecida, pero tiene unos repertorios diferentes. Si dijera un coro de mujeres o de niñas jóvenes de voces blancas y planas, buscaría otro tipo de empaste, ¿no? Entonces, el coro que tengo es el coro que tengo, y desde ahí yo no podía trabajar otro tipo de empaste porque fracasa el coro. Entonces, he de elegir, perdón, iba a hablar en valenciano, muy bien el repertorio. El repertorio tiene que lucirle al coro, y desde la escucha del coro y me nace esta idea, que además viene avalada o reforzada por la filosofía del sonido del coro, ¿no? La coral siempre tiene un sonido propio, una filosofía de sonido, donde tenía unas grandes voces que Morondo sí que constriñe. Yo no puedo constreñirlas. Entonces, desde la filosofía del coro, lo que hago es, estas voces grandes que tengo, las domamos, por decirlo de alguna manera, y poniendo el símil de la doma. Disculpadme, compañeros, si estáis escuchando. Oye, Miguel Ángel Heredia nos comenta: buenas noches, has comentado que tu coro es una asociación sin ánimo de lucro. ¿Cómo funciona como asociación el coro? ¿Todos los cantantes son socios? ¿Hay socios que participan de la toma de decisiones sin cantar? ¿Puedes hablar de todo esto? Y continúa Miguel Ángel Heredia: me ha gustado mucho la historia de recuperación que lleváis haciendo desde que tú llegaste. Es curioso. Tenéis un coro que nació el año que Falla murió. ¿Sabíais que aquí en Mallorca existió un coro hoy desaparecido que fue muy querido por Falla, la Capella Clásica? Sí, claro que lo sé. Yo soy un fanático de Falla, de todo de él, de su obra, de su vida, de sus manías, de todo. Y sí, lo sabía. Además, no es casualidad que muriera Falla y naciéramos nosotros. Nacimos unos días antes de que muriera él. Y nunca lo conocimos porque murió, pero estoy convencido de que la coral viajó a Argentina muy poco después y entabló relación con todos los autores, ¿no? Que si hubiéramos ido, le hubiéramos encargado una obra. Otra cosa es que él con sus manías nos la hubiera aceptado. Pero sí. Y luego, bueno, sí, somos una asociación. A ver, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro porque no podemos ser otra cosa. Quiero decir, también somos una empresa, tenemos una empresa adscrita, pero la coral es una asociación sin ánimo de lucro como persona jurídica. Y todos nuestros cantantes, todos nuestros niños, todos nuestros padres son socios. Y tenemos una junta directiva con un presidente, un tesorero, como todas las asociaciones sin ánimo de lucro. Pero el funcionamiento de nuestra asociación se parece más a una fundación que a una asociación sin ánimo de lucro. Por supuesto, tenemos juntas directivas, tenemos asambleas, pero la toma de decisiones artísticas, por ejemplo, no corresponde a los socios, corresponde al director artístico, que soy yo, y a la junta directiva, ¿no? En este caso. Pero todos nuestros socios son partícipes están informados de todo. Pero ya os digo que somos una asociación sin ánimo de lucro rara, porque jurídicamente funcionamos así, pero como funcionamiento interno estamos mucho más cerca de una fundación que de una asociación. De hecho, estamos planteándonos el transformarnos en fundación en el futuro, porque una asociación sin ánimo de lucro, tal y como nosotros funcionamos, habéis visto que somos una entidad muy grande que trasvasa todos los límites de lo que entendemos el funcionamiento de un coro, pues necesita otro tipo de sostenimiento jurídico. Lo que pasa es que el contexto cultural en España es muy complejo y ahí podríamos hablar largo y tendido. Basta que te quieran contratar, que digas que esa es una empresa para que no te contraten y te contraten como asociación sin ánimo de lucro. Es decir, que estas cosas en la propia administración pública son muy complejas, ¿no? Entonces estamos un poco, como habrás visto, Miguel Ángel, a caballo entre muchas cosas, ¿no? No sé si te he respondido. No sé si se ve. Sí. Sí.
No, lo digo porque Miguel Ángel ha citado, bueno, antes yo había citado a Joan María Tomás, evidentemente Manuel de Falla, que pasó 2 inviernos aquí en Mallorca, tiene mucho que ver con la música, no solamente de la Coral de Capella de Pamplona, sino también la influencia que tuvo con la Capella Clásica de Mallorca de Joan María Tomás. Seguimos. Mónica Perales, respecto a los concursos de composición, considera que es un pensamiento pobre y sin ninguna apuesta de futuro. Pues tal y como están... Hola, Mónica, ¿qué tal? Tal y como están planteados, pues sí. Yo también lo veo. Creo que... Sí. Vale, sí, es eso, ¿no? Seguimos. Sí, a ver, los concursos de composición pues deberían tener una vinculación con los coros. Por ejemplo, nosotros teníamos uno que de momento ya no hacemos porque no iba a ningún lado. Teníamos un concurso en composición donde los compositores venían, componían y las obras, buenas o malas, ahí se quedaban. En fin, tiene que haber un compromiso, ¿no? Tiene que haber un compromiso de las federaciones, tiene que haber un compromiso de los coros, de los directores. Porque yo entiendo que es muy difícil estrenar, yo lo entiendo, pero hacer un concurso de composición así porque sí, coral... Pues tiene que haber un compromiso por parte de las entidades, porque si no, ¿dónde va esto, no? Se supone que un concurso de composición es para generar un patrimonio, un repertorio, para que los coros crezcan, los directores crezcan, pero yo también estoy de acuerdo con Mónica, si esa es la pregunta de Mónica, que un concurso de composición per se, coral, dentro de nuestro mundo, quiero decir, para mí tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, yo, la experiencia que tengo aquí en Navarra, sí que se está tratando de vincular a las asociaciones y a las instituciones corales para que tengan salida. Y la federación aquí está haciendo un buen trabajo, en mi opinión, ¿eh? A ver si lo consigue. Otra pregunta, José Poveda. ¿Algún consejo para programar repertorio en la actual situación pandémica y pospandémica? Saludos, David. Hola, José Poveda. Qué bien, cuánto amigo, qué bien, qué contento estoy. Pues ¿algún consejo? Pues no sé qué decirte, porque nosotros andamos también buscando la piedra filosofal. Mira, nuestra experiencia ha sido montar repertorios que requirieran de poca gente. Y hemos hecho producciones o repertorios con poca gente, porque podemos hacerlo quizá. Igual hay coros que no pueden, nosotros hemos podido hacerlo. Esto nos ha llevado a hacer un repertorio que no es habitual en nosotros. Por ejemplo, siglo XVIII navarro. Hemos rescatado en este año de la pandemia obras del siglo XVIII, del estilo galante, que estaban aquí enterradas también, siguiendo un poco nuestra filosofía, porque nosotros estamos muy vinculados al siglo XX y XXI, no tanto al XVIII. Evitamos hacer XVI y XV por nuestra naturaleza vocal, ¿no? Porque no lo hacemos bien. Pero el XVIII es un repertorio que se nos ha dado bien, lo puedo hacer con poca gente y esto nos ha permitido hacer menos ensayos más cortos, con menor número de coralistas, y al final ha sido un repertorio que es muy atractivo. Ahora estuvimos en el festival, en el BAS de Bilbao, que es un festival que os recomiendo, y fuimos 15 personas del coro, en vez de los 24, y funcionó muy bien. Entonces, bueno, esto nos ha servido, pero ahora, José, nos vamos a lanzar en un proyecto muy grande y estoy intentando buscar pues cómo podemos ensayar de manera que al final funcione este proyecto, que necesitamos a todo el coro, en fin. ¿Qué consejo? No, te puedo dar mi experiencia, ¿no? Compartirla. Jesús Barrio, Valencia, comenta que tu exposición ha sido muy interesante, pero ¿qué apoyo institucional tenéis? Bueno, nosotros tenemos un apoyo importantísimo, que es el apoyo de nuestros socios. Nuestros socios nos sustentan económicamente, una parte muy importante, y nuestros socios son los que han decidido este año de pandemia, que los apoyos han llegado mal y tarde, sustentarnos, ¿no? Y en ese sentido es una parte importante. Y luego tenemos el apoyo del Gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Pamplona, siempre, que nos apoyan muchísimo, pero siempre está sujeto a subvenciones. En ese sentido está sujeto a subvenciones y siempre estamos compitiendo. Pero realmente nosotros tenemos dos apoyos importantes, son nuestros socios y mecenas, y nuestra venta de conciertos. Somos un coro que factura bastante concierto. Hemos llegado en el año 18-19 a los 100.000 euros en facturación. Entonces eso sí significa, bueno, pues que podemos sustentarnos bastante bien. Claro, para nosotros ha sido desastroso el 20 y el 21. Pero bueno, tenemos eso. Digamos que INAEM también nos apoya bastante, pero estamos sujetos a subvenciones. Antonio Abreu, que estuvo el miércoles pasado, director del Ensamble Local de Tenerife,
Sí. Dice, enhorabuena, David, por la estructura que tienen en la Coral de Cámara de Pamplona, una apuesta orgánica, musical y funcional con mucha historia. Todos somos sensibles al virus, con o sin actividad coral, aun siendo esta una práctica muy delicada. Hay que seguir adelante. Mucho ánimo en esta nueva andadura. Un abrazo. Pues muchas gracias, Antonio, querido colega. Sí, bueno, era una estructura complicada, pero que a nosotros nos funcionaba. Insisto, creo que no hay una fórmula. Creo que hay que escuchar a las entidades, los directores o los gerentes, o en este caso los directores. Yo soy director importante, artístico y musical. Quiero decir que el proyecto que yo lo he traído a la Coral de Cámara es un proyecto personal. Y es un proyecto que yo escuché a la coral institucionalmente y creo que es lo que necesitaba hacer este grupo para poder salir. Vamos a ver, nosotros hemos pasado épocas terribles, fatales, como todas las instituciones longevas, ¿no? Y bueno, y esto es un poco la fórmula que hemos encontrado. Es trabajosa y bueno, de momento nos va muy bien. Nos dieron el Premio Príncipe de Viana, que lo tengo que decir con mucho orgullo, en el año 18 a la cultura y esto fue un espaldarazo importante, ¿no? Y nosotros, pues ya os digo, pues somos una institución musical y eso es lo que nos permite mantener esta estructura, ¿no? Pero insisto, cada coro tiene su historia, su estructura. Pues la Coral de les Illes Balears tiene una historia importante y tiene una vinculación y tiene un contexto propio que tienen que sustentar. Y creo que ese es el secreto. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Miguel Ángel Heredia dice que sí, que le has contestado. Mónica Perales, enhorabuena, David, por tu trabajo y por ese momento compartido. Ha sido un placer volverte a ver y a escucharte. Un abrazo desde Valencia, hasta pronto. Nada, a ti, Mónica, mucha alegría. Os he compartido un dossier de la coral para que veáis un poco lo que es. Y luego, bueno, pues hablando de los compositores, os puedo pasar un par de enlaces. Está en YouTube, es muy, muy sencillo, pero bueno, os puedo pasar, os voy a pasar unos enlaces, si os sirven. Uno es del disco que grabamos de los compositores en el exilio, que creo que es muy importante, que está en nuestra página web, para que lo podáis ver. Ahí están esas obras inéditas que hemos grabado por primera vez en un disco que es muy interesante, que habla de estos compositores, de la época del exilio y tal, y que podáis verlo. Es gratuito y está al abasto de todo el mundo. A ver si me aclaro con la... Compartiendo, si he compartido algún enlace y bueno, nos podéis encontrar fácilmente. Y cualquier cosa, pues yo quedo a vuestra disposición en mi mail, que también puedo compartir mi mail, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno. Vale, pues lo comparto. Y ahí me tenéis para cualquier cosa y cualquier cuestión. Encantadísimo de trabajar y de colaborar. Bien, antes de cerrar esta muy interesante sesión, sobre todo de patrimonio musical, compositores olvidados, arqueología, etc., ¿hay algún posible Jara interesado en participar levantando la mano o no? Yo tengo una pregunta para David. Sí. Sí. Conozco que también tienes una vertiente solidaria muy potente con la joven orquesta y el coro de Centroamérica. ¿Cómo puedes compatibilizar las dos cosas? No puedo. Solamente supongo que está más muerto, pero bueno, desde hace más de 10 años que funciona, creo, ¿no? Sí, a ver, este fue un proyecto maravilloso. Yo he trabajado mucho tiempo en cooperación internacional desde la música. De hecho, tenía una ONG con un socio, con un guitarrista, Rafael Serrallet, que muchos conocerán, y trabajamos con universidades, conservatorios en todo el mundo, y digo bien, y creamos esta joven orquesta, que era un proyecto maravilloso que amo, es la palabra, es que lo amo verdaderamente, pero era un proyecto que se tenía que trasvasar, no podía estar arraigado a nosotros, ¿no? Y se trasvasó con mucho éxito y me consta que siguen trabajando en la universidad en Honduras. Lo que pasa que tal y como estaba pues pensado, yo no he podido mantenerlo porque significaba estar mucho tiempo en Centroamérica, pues ya tengo niños, necesitaba volver, porque estos proyectos de cooperación son terriblemente agotadores, acabaron con mi energía. Pero lo bonito del proyecto es que continuó sin nosotros, porque el proyecto al fin y al cabo era un proyecto solidario, no paternalista. Los músicos era de apoyo a los músicos centroamericanos y a las instituciones centroamericanas que tienen una buena red
y funcionó muy bien. Y a mí me consta, tengo contacto con muchísimos colegas y compañeros que siguen trabajando, ha dado lugar a otras agrupaciones, ha dado lugar a departamentos de música, y estoy muy contento porque fue una iniciativa preciosa que ha seguido sin nosotros, y estoy muy orgulloso, claro que sí. Muy bien, ¿no hay más, Jarja? ¿No? No, en el chat no. Muy bien, pues David, muchísimas gracias por, yo creo que mira, habrá alguna confesión, cada sesión, cada invitado que hemos tenido, ha habido el sello distintivo de, por ejemplo, conocer un coro de cámara profesional con un sonido especial grande, como has comentado, pero para mí sobre todo era muy importante vuestra labor de patrimonio musical que habéis hecho a lo largo de vuestra historia. Para el resto de la gente que nos ha seguido hoy, invitaros que el próximo lunes tendremos la 8ª sesión de este ciclo con un con un director, Pablo Carballido, gallego, del Coro Cantabile de A Coruña, que además tiene la particularidad, entre otras cosas, por eso le invitamos a este ciclo, para mí tiene una doble vertiente. Una es que él es director y cantante, actúa en óperas, etc. Y después es que su coro cantabile es, al menos no hay muchos coros, creo, en España, y también tú, David, me lo confirmarás, que su coro es a voces mixtas, pero desde, no sé si 6, 7 años hasta los 20 y algo. Es decir, sí, es una cosa muy, muy curiosa, canta muy bien y es una nueva visión, que es el coro cantabile de A Coruña, con Pablo Carballido como director, que lo tendremos el próximo lunes. David, muchas gracias por estar con nosotros y por tu experiencia y por tu labor en Pamplona. Y para todo el mundo, si no hay más, gracias y hasta la semana próxima si nos vemos. Gracias, ha sido un verdadero placer, de verdad, encontraros a todos, conoceros, encontrar a viejos amigos, de verdad, un placer. Muchísimas gracias, Joan. Gracias. Gracias.